a mi mamá, que es la quien normalmente lo da, pero es para mí un privilegio el poder estudiar la palabra de Dios junto con ustedes. Así que, ¿qué le parece si tenemos un tiempo de oración antes de pasar de lleno a la palabra de Dios? Vamos a poner este tiempo y este espacio en manos de Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por estos medios digitales por los cuales podemos seguir estudiando de tu palabra. Te agradecemos el que podemos tener estos espacios, estos tiempos para aprender más de ti, Señor. Te suplicamos que tú prepares también nuestro corazón para recibir de ti. No queremos ser una barrera que impida el crecimiento y la lección que tengamos que aprender el día de hoy. Al contrario, Señor, queremos recibirte con un corazón abierto, recibir las lecciones que tengamos que aprender en este día. Y Señor, te agradecemos mucho la libertad que tenemos para estudiar de tu palabra. Te amamos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que vamos a pasar a estudiar la palabra de Dios y estamos estudiando el libro de Josué. Antes de entrar de lleno al libro de Josué como tal, estamos estudiando a este personaje, a Josué. Y si bien no es tanto lo que se menciona a veces de él, sí tenemos muchos pasajes en Éxodo, en Números, que nos narran o nos dan detalles de Josué que son importantes. Y el día de hoy vamos a estudiar uno de esos detalles que tiene todo que ver con lo que estamos atravesando y viviendo el día de hoy, tú y yo. ¿Qué es? Estamos en una situación extraña, donde ya no vemos a nuestros pastores tan seguido como quisiéramos. Antes pues veníamos cada domingo y podíamos ver al pastor y platicar con él, o podíamos congregarnos mucho más fácil. Ahorita es por medios digitales, pero ¿qué se hace en estos tiempos? ¿Qué se hace en este periodo de tiempo? ¿Cómo debemos actuar como hijas, como hijos de Dios en estos tiempos? Titulé al tema del día de hoy, mientras tanto. Es decir, ¿qué se hace mientras tanto? ¿Qué tenemos que hacer como hijas, como hijos de Dios mientras tanto? Y para esto quiero leerle una historia que se encuentra en Éxodo capítulo 32 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Esto está, le repito, en Éxodo capítulo 32 y vamos a leer del 1 al 4. Dice así, estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate la aberración tan grande que se dio por no ver al líder en ese momento. No veían a Moisés, tenía rato que no veían a Moisés. Moisés hablaba con Dios, la Biblia dice que hablaba con él como cara a cara, como quien habla con un amigo. Entonces era obvio que convenía seguir a Moisés, era obvio que convenía escuchar lo que Moisés tenía que decir, porque él hablaba lo que él hablaba con Dios, hablaba palabra de Dios. Sin embargo, Moisés va al monte Sinaí, se da su encerrón con Dios, y en ese lapso, simplemente porque ya no vieron a su líder, decidieron que era una buena idea hacerse dioses. Aarón aquí se equivoca enormemente. Les dice: tráiganme los zarcillos, los aretitos de oro, tráiganme todo lo que tengan de oro, y le da forma con buril un becerro, y todavía dicen: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron delante de Egipto. Este error, por garrafal que parece y por enorme que es muy probable que nos pase a ti y a mí. ¿Por qué? Porque cuando no vemos a veces tan clara la guía
de nuestro líder, o cuando tiene tiempo que no he podido ver a mi líder, o no ha podido orar por mí, o no he podido ir en persona a esa consejería que tanto ocupo, o no le he podido marcar al pastor, o el pastor está ocupado grabando 40 prédicas y no me ha podido contestar el pastor. Cuando esto sucede, es probable que caigamos en el error que cometió este pueblo. El error fue perder la vista de que acceso a Dios todos tenemos. Si bien Dios hablaba con Moisés cara a cara, cada quien podía buscar de Dios. Y a veces cometemos ese error de pensar que solo el pastor habla con Dios. O a veces le dicen al pastor, usted que Dios lo escucha, ore por mí. Oye, Dios también te escucha a ti, Dios también me escucha a mí. Y es importante que no perdamos de vista el hecho de que tú y yo podemos seguir buscando de Dios. Si bien es importante, y lo vamos a ver más adelante, que seamos un apoyo a nuestros líderes, que los escuchemos, también es importante que tu mirada no esté puesta en ningún líder, en ninguna autoridad, en ningún pastor. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si mi autoridad por algo no puede esa semana, ni modo que yo me desvíe y me ponga a buscar otros dioses. En este caso, incluso ofende más por el hecho de que dijeron, estos son los que te sacaron de Egipto. Hazme el favor, el monigote de oro que acababan de hacer, decían, ese nos sacó de Egipto. Se les olvidaron las plagas, se les olvidaron la nube, la columna de fuego, se les olvidaron todos los milagros, el mar abierto, se les olvidó que Dios fue el que hizo estas cosas. Moisés estaba en el monte, hablando con Dios, como quien habla con un amigo. Al final, Dios le da las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios literalmente. Y Dios le advierte que baje al pueblo, porque este pueblo de dura servir se estaba rebelando. Dios le ofrece incluso a Moisés cambiarle el pueblo. ¿Sabes qué? Te los quito, te doy unos mejores casi. Hago descendencia a partir de a ti y a esa la bendigo. Y Moisés clama a Dios, intercede por el pueblo. Moisés baja, se topa con Josué. Recordemos que Josué acompañó parte del trayecto a Moisés. Ya de ahí Moisés se siguió y él estuvo solo en el monte Sinaí. Sin embargo, más abajo estaba Josué. Él no estaba en el pueblo. Entonces, una vez que llega con Josué, Josué le advierte que oye ruidos en el pueblo, que no son de batalla. Dice, oigo como de cantos. Ellos bajan y ven que la gente anda haciendo un pachangón. Tomaron, bebieron, hicieron fiesta, adoraron a este becerro. Es tanta la rabia de Moisés en ese momento que azota las tablas. Cabe destacar que por ello después las tuvo que hacer. Las primeras horas sí que se las regalaron, la segunda pues las tuvo que hacer. Azotó las tablas, ardió en ira y les preguntaba, ¿qué es esto que han hecho? Este gran mal, este pecado que han cometido. Y para no hacerles el cuento muy largo en ese aspecto, Moisés muele, tritura este becerro hasta que lo hace polvo, lo echa al agua y hace que se lo tomen. Y todo lo que uno se toma eventualmente pasa por el tracto digestivo y uno sabe a dónde llega. Así fue como acabó ese becerro. ¿Qué aprendemos de esta historia? Estamos centrados en específico en el personaje de Josué, que es el que nos atañe a este estudio. Y Josué, si bien no estaba hablando cara a cara con Dios en ese momento, sí estaba lejos de esa revuelta del pueblo. Él no tuvo que ver con esta idolatría del pueblo. Josué no tuvo que ver con eso. Josué estaba lejos, no estaba con el pueblo haciendo esas tarugadas en ese momento. Quiero leerle, por favor, acompáñenme a Éxodo 33:11. Está ahí adelantito. Éxodo 33:11. Dice lo siguiente: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Va otra vez.
Éxodo 33, 11, y volvió al campamento. Pero el joven Josué, estoy leyendo la parte B del versículo. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Leído completo sería: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Moisés construyó el tabernáculo lejos del campamento. Todo mundo tenía acceso al tabernáculo. Hay que recordar que el tabernáculo se dividía en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, pues obviamente solo el sacerdote podía entrar, pero todos podían ir hacia el tabernáculo. Todos podían buscar de la presencia de Dios. Sin embargo, nos menciona la Biblia que la gente no iba, o el que quería buscar de Dios iba, pero cuando Moisés iba, dice la Biblia que desde sus tiendas se asomaban para ver qué estaba pasando y para ver a Moisés. Pusieron sus ojos sobre los hombres, por eso en el momento que no vieron a su líder, fallaron tan grandemente. Y después de esto seguían poniendo sus ojos sobre los hombres. Dios les advierte que ya no iba a estar en medio de ellos, que iba a estar con Moisés, pero ya no en medio de ellos, producto de este pecado que habían cometido. Ellos se duelen. Después Moisés vuelve a interceder, vuelve a clamar y finalmente Dios accede a ir con ellos. Sin embargo, algo me llama la atención aquí. Cuando dice que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, significa que Josué se la pasaba buscando la presencia de Dios. Este joven Josué, incluso cuando dejó de ver a su líder, sabía que no tenía que adorar ídolos, sabía que no tenía que perderse del camino, recordaba las lecciones que su líder y que Dios le habían dado, y más adelante ponen el tabernáculo y él no se apartaba del tabernáculo. Y esto fue lo que hizo que este jovencito pudiera tener el éxito, pudiera ser usado de la manera tan poderosa como Dios lo usó. Hermano, hermanita, estamos en tiempos raros donde uno se siente aislado, donde uno se siente en su casa, donde uno no sabe a veces bien a dónde recurrir o a dónde ir, y sin embargo la presencia de Dios está al alcance de nuestra mano. Busca de su presencia. Jesús ya está en tu corazón y tú puedes tener esos tiempos de intimidad con Dios en el momento que quieras, pero ojo que el tabernáculo estaba lejos, que no se los dio todo masticadito y en la boca, que para buscar de Dios se requiere diligencia, se requiere de leer de la palabra de Dios, se requiere de momentos de orar, se requiere de a veces levantarse en las madrugadas, que son horas fuertes espirituales, para orar, para clamar, para velar por los nuestros, que no se nos olviden estas cosas. Esto es importante. Este joven lo sabía hacer. Así que vamos a ir viendo palabra por palabra este versículo. La primera parte dice, pero el joven, bueno, esta parte del versículo, pero el joven. Esta palabra, denota una acepción, una diferencia. Es decir, algo había diferente en lo que estaba haciendo Josué. Unos iban al campamento, se iban o subían de vez en cuando, otros de plano no iban, pero Josué hace una acepción. Este Josué se la pasaba en el tabernáculo. Este pero nos debe incluir a ti y a mí. El mundo está lleno de miedo, pero los hijos de Dios tenemos paz. El mundo está teniendo días de ocio, pero los hijos de Dios estamos buscando su presencia. Allá afuera la gente arde en miedo, en cólera, actúa mal, cae en pecado, pero los hijos de Dios debemos buscar hacer la diferencia. Este pero es importantísimo. Después dice el joven, pero el joven. Vemos muchísimos ejemplos de jóvenes en la Biblia y todos eran al parecer hermosos, de hermoso aspecto, de ojos bellos o de hermosos de parecer o de cabello rubio. Cuando ves que se describe a David hermoso y de buen parecer, cuando ves que se describe a Daniel hermoso y de buen parecer, Ruth, una joven hermosa, todos eran hermosos en la Biblia. Yo creo que es porque así Dios ve a sus hijos. Todos somos hermosos delante de Dios. Pero Dios
usaba mucho a jóvenes, a jovencitas. ¿Por qué? Porque un joven que desde temprana edad se empieza a poner la pila con Dios, puede hacer muchísimo en las manos de Dios, porque los jóvenes son muy activos, tienen muchas ideas, son apasionados, tienen muchas cualidades que bien enfocadas pueden ser maravillosas. Tú y yo tenemos la obligación de contagiarle o mostrarle un buen camino a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque si bien a veces ya no tenemos la fuerza para hacerlo nosotros, a veces un chamaquito de 15 años te dice, quítate que ahí te voy. Pero necesita esa guía, esa dirección, la guía y dirección que Josué tenía por medio de Moisés, la guía y dirección que tenía David por medio de Samuel, en parte al principio tal vez algo por medio de Saúl, la guía y dirección que tenían todos estos jovencitos en la Biblia. Algunos de ellos una guía y dirección directa de parte de Dios, porque no tenían un buen líder cerca, y algunos de ellos, sus líderes les pudieron ayudar bastante. El joven Timoteo, el apóstol Pablo, le pudo ayudar bastante. Tú y yo podemos ayudar bastante a un joven, y es importante que tengamos las características que tenía este jovencito. Vamos a recordar un par de las características que tenía. Tenía fe. Te voy a dar algunos versículos de comprobación, si bien no me va a dar tiempo de leerlos todos. Te doy el versículo para que ahí en tu casita puedas, por favor, comprobar lo que te estoy diciendo y leer estos versículos. Tenía fe. Esto lo podemos ver en Números 14, 6 al 8. Tenía consagración. Esto lo puedes comprobar en Números 32, 12. Estaba interesado en lo espiritual, en los asuntos espirituales. Le importaba, no solo le importaba, se cuadraba ante autoridades espirituales. Esto lo podemos ver en Josué 3:5 y también en Josué 8 del 30 al 32. Tenía reverencia de parte de Dios. Esto lo podemos ver en Josué 5, versículo 13 al 15. Tenía valor, lo puedes ver en Josué 10:25. Tenía decisión, lo puedes ver en Josué 24:15. Tenía obediencia, Josué 11:15. Tenía un corazón de siervo, Josué 1:1. Tenía muchas características. Resumiéndotelas, tenía fe, tenía consagración, estaba interesado en lo espiritual, tenía reverencia delante de Dios, tenía valor, tenía obediencia, tenía decisión y tenía un corazón de siervo. Esta parte de corazón de siervo incluso lo vemos más adelante, porque veíamos que en el versículo decía joven Josué, hijo de Nun, su servidor. ¿Servidor de quién? En este caso de Moisés. El hecho de que la palabra dijera su servidor, eso le daba un sentido de posesión a Moisés sobre Josué. Y un servidor, te quiero leer lo que significa el hecho de que él fuera servidor. Déjame ver, creo que lo tengo por aquí. Sí, un servidor. En este pasaje significa atender como servicio o en adoración. Es una figura de contribuir a o administrar, criado o sirviente. Esta palabra siervo a mí me conmueve mucho porque viene del griego doulos. Y un doulos es literalmente un esclavo. No solo es un esclavo de la más baja categoría. Entonces, cada vez o la mayoría de veces que ves en la Biblia que alguien se refiere a un siervo, la palabra es doulos. Entonces, cada que un apóstol se presentaba con Santiago, siervo de Dios y del Señor, esa palabra siervo es doulos. Y este doulos, te digo, es un esclavo de la más baja categoría y llama la atención por el hecho de que Jesús pasó de ser Dios, hecho carne, y ser el Hijo de Dios, a convertirse en un doulos, en un esclavo de la más baja categoría. Porque los esclavos de la más baja categoría eran los que les tocaba lavar los pies. Ojo que no era lo mismo lavar los pies en aquel entonces que lavarlos ahorita. Si tú ahorita te pusieras a lavar los pies de tus amigos, pues igual y te topas con uno que tenga pie de atleta, o que tenga un par de corucos allí en las patas, o que tenga un par de callos. Pero imagínate lavar los pies de pescadores. ¿Has estado en un muelle o
en un lugar donde maten pescados? ¿Has visto a qué huele? Imagínate a lo que olían los pies de estos hombres. Ahora tú dijeras, no, me voy a humillar y voy a lavar sus pies. Imagínate a Dios qué tanto se tuvo que humillar para ponerse a lavar pies. Y esta palabra doulos te decía que me conmueve porque así debiéramos ser tú y yo. Cuando decimos que somos servidores, servidoras de Dios, es a esta manera, a la manera doulos, a la manera esclavo. Por eso decimos que somos esclavos con amor, por amor. Y lo decimos con gusto. Sí, esclavo por amor. Yo soy un esclavo por amor de Dios. Amén. Veíamos la clase pasada que adorar es lamer la mano del amo como un perro. Y estas características para alguien que no conoce a Dios pueden sonar ridículas. ¿Por qué voy a querer hincarme o lamer una mano como perro? ¿Por qué voy a querer ser un esclavo? ¿Sabes por qué? Porque no hay mejor amo que Dios, que Jesús. No hay mejor persona a la cual adorar, a la cual esclavizarse que Jesús, y vale la pena, porque la Biblia nos dice que el que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa suya la hallará. Entonces, ser esclavo de Dios es lo mejor que te puede pasar. Cuando tú decides, ¿sabes qué, Jesús? Yo voy a ser tu esclavo, es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque te vuelves un servidor de Dios. Y no hay mejor cosa que uno pueda hacer en la vida que servir a Dios. Ahora, un siervo, un doulos, debe tener ciertas características que quiero analizar a continuación. Un doulos, de entrada, casi que por definición, debe ser humilde. Si vemos a cualquier autoridad espiritual, la que más te guste, todos tenían esta característica, la humildad. Daniel, humilde. José, empezó medio farol, se tuvo que humillar, humilde. Moisés, humilde. Josué, humilde. David, humilde. Pablo, humilde. El que me pongas, la autoridad, y ojo que estoy hablando de autoridades, eran humildes. Hermanita que me escuchas, hermano que puedas estar escuchando esto también, necesitamos ser humildes. Se necesita de humildad en nuestra vida diaria, porque en el momento que crees que tú te las sabes todas o que yo puedo por mi conocimiento, por mis fuerzas, en ese momento ya tenemos un error. Y la soberbia antecede a la caída. Por eso es importante tener siempre en mente el ser humildes, el servirnos unos a otros y servir a esta manera, a una manera de doulos, a una manera de un esclavo. Ojo que un doulos no solo sirve a Dios, también sirve a sus hermanos. Jesús no le lavó los pies a Dios, le lavó los pies a sus hermanos, a los apóstoles, a sus discípulos. Era humilde con los de abajo, era humilde con sus discípulos. Hermanita, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay que ser humilde también con tus hijos. Que seas humilde si tienes a alguien que te hace la limpieza en tu casa, sé humilde con esa persona también. Esto es algo que agrada a Dios, la humildad. Y es una de las principales características que un siervo, que una sierva debe de tener. Es humilde. Punto número 2. Un doulos, un esclavo, sigue al Señor sin importar nada. No deja de servir nunca. Aunque su vida esté en riesgo, no deja de servir. Un esclavo no tiene ni siquiera la opción de dejarlo de hacer, ¿estamos de acuerdo? No es como que un esclavo, hoy no se me antoja servirte, fíjate. No, hoy me caíste mal, hoy me hablaste feo, hoy no te quiero servir. No, un esclavo no tiene opción, se quita de esa opción, no tiene esa opción. Si somos esclavos, entonces eso nos elimina la opción. ¿Estamos de acuerdo? Yo no decido ni siquiera a quién servir de entrada, porque me declaro esclavo. Entonces, si soy un esclavo de Cristo, entonces que me pide aparte servir a mis hermanos, yo no decido a qué hermano sí le sirvo y a qué hermano no. Pues voy a servir a esa hermanita que me cae bien y que aparte está guapa. Pero ese hermano, no, ese no me cae bien. Imagínate si un esclavo hacía eso. Lo mataban. Si su amo le decía, sirve a esta persona, iban y servían a esa persona.
Si su amo le decía, haz esto, se hacía. Si su amo le decía, no, haz aquello, eso se hacía. Un esclavo, un siervo, un doulos, no solo es humilde, es obediente y sirve a su Señor, sin importar nada. Nunca deja de servir. Entonces, esta es otra característica muy importante de un siervo. Punto número 3 o característica número 3. Es entregado. Es entregado. Un doulos debe poder ser entregado. Debe ser el primero en atender. Imagínate si sabes que tu posición es el servir, vas a ser el primero en apuntarte a resolver, a servir, a aportar, a ayudar. Vas a ser el primero, la primera. Cuando digan, oigan, alguien que pueda hacer esto, voy. Eso es un doulos. Es un siervo que se avienta, es un siervo que me toca. ¿Por qué? Porque yo soy el siervo, yo soy el que está para servir. Recordemos que estamos para servir aquí en la tierra, no para ser servidos. Entonces, esta es una característica importantísima también de un doulos, de un siervo, de una sierva, que es entregado. Punto número 4, o característica número 4, es que obedece. Eso ya lo habíamos mencionado. Sigue al Señor sin importar nada, no deja de servir. Eso es una cosa, pero ligada a esta va obviamente la obediencia. Un esclavo obedece porque no tiene opción más que obedecer a su Señor. Y si tú ya tienes cierta relación con Dios, ya entiendes esta parte, ya entiendes que la obediencia a Dios hasta es medio egoísta en el sentido de que te conviene. Ya aprendes a obedecer hasta porque te conviene. Por supuesto que lo hacemos por amor, pero te conviene obedecer a Dios. Yo me acuerdo de niño cuando mis papás me decían, es que tú no puedes tomar y no te puedes drogar y no te puedes. Yo decía, pues no puedo hacer nada. Y me explicaban con la Biblia, es que mira, no te conviene y no andes en yugo desigual y no hagas esto, no hagas aquello. Y yo decía, pues no me conviene, o sea, me siento esclavo. Y no entendía que las normas que me estaban dando no era para esclavizarme, eran las que me hacían libre. Lo entendí hasta que literalmente estuve encerrado. Porque si tú no haces caso a las normas de Dios, si vas y robas, si vas y matas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a acabar preso. Si tú vas y te drogas, ¿qué va a pasar? Vas a acabar preso de las adicciones. Entonces, las normas que Dios nos pone no es porque nos quiere esclavizar, irónicamente, es porque nos quiere ver libres. Entonces, un esclavo de Jesús es más libre que alguien que no lo es allá afuera. Va de nuevo. Un esclavo de Jesús es mucho más libre que alguien que no se ha esclavizado a él allá afuera y que piensa que tiene su libertad, pero es esclavo del mundo y de las cosas del mundo. El último punto, característica que te quiero dar de un siervo es que un siervo cambia su voluntad por la voluntad de su Señor. Un siervo cambia su voluntad por la voluntad de su Señor. Esto es importantísimo. Quedamos que estamos en un tiempo extraño, que tal vez no podemos ahorita, como en aquel entonces con Josué, tener acceso a nuestra autoridad espiritual normal o el acceso al que estamos acostumbrados. Si bien mi autoridad espiritual sé que ahí está, tal vez ahorita no puedo estar con ella, como le pasó a Josué. Pero su voluntad siguió siendo la de su Señor y Dios y la de su Señor Moisés. Por eso él no hizo lo que hicieron los demás. Él no hizo este becerro de oro. Él no se buscó otra cosa a que adorar. Él no se buscó amuletos, no se buscó estampitas por temor a qué había pasado con su maestro. Él no buscó artilegios. Él no buscó artículos para depositar su seguridad en ellos. Él no buscó estampas. Y espero que me entiendas a lo que me refiero. Para tener paz, para sentirse seguro, para sentirse protegido. Él sabía de dónde venía su confianza. Él sabía de dónde venía su paz. Él sabía cuál era la voluntad de su Señor. Y la voluntad de su Señor no era hacerse monigotes.
La voluntad de su Señor no era buscarse otros dioses. Hazme el favor, se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Hermanita que me estás escuchando, que no se nos olvide en este tiempo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, que ha hecho más de un milagro en tu vida y en la mía. Pero hay veces que la situación nos cega y queremos volver a Egipto, o pensamos que algo más es lo que me libró. Ay, qué bueno que tenía mi ahorrito y mi ahorrito me salvó. No, es Dios que nos salva, es Dios que nos sana, es Dios que ve por nosotros. Es importante mantenerse en el tabernáculo. Y con lo siguiente termino. Alguien que se mantiene en el tabernáculo es alguien que se mantiene buscando la presencia de Dios. Este tipo de persona no se involucra en pecados. Este tipo de persona sigue apoyando a sus líderes, aunque sea de lejos, como Josué, que no estaba con el pueblo, no estaba con Moisés porque no podía, porque era un tiempo de Dios con Moisés, pero estaba en medio. Estoy seguro que intercediendo por su autoridad. No se involucró en los pecados, no se rindió al enemigo en medio de ese tiempo y se mantuvo en la presencia de Dios. Hermanita, esa es la idea de lo que podamos hacer en este tiempo. Tengo que seguir apoyando a mis líderes, a mis autoridades espirituales en oración. Tengo que seguir apoyando al ministerio. Tengo que seguir dando de mí para que la obra fluya bien. Tengo que no involucrarme en lo que el enemigo me está queriendo meter a la cabeza en este tiempo. Aprender a usar las lecciones que he tenido, que ya me han enseñado, para no voltear mi mirada a otros diosesitos escritos con D chica, a otras cosas que no vengan de Dios, para no depositar mi confianza en algo más que no sea Jesús, que no sea representar a quien es mi estandarte, que no sea reflejar a quien es mi papá, que no sea reflejar su luz. En eso me debo de concentrar. Yo sé que a veces la situación es difícil. Ha pasado de todo. Temblores, pandemias, ya dices, ya qué falta, pero no quiero tentarle ni jugarle. Entonces, mejor la dejo así. Ha pasado de todo. A veces la situación genera incertidumbre. A veces uno no tiene tan de cerca la guía como la quisiera. Pero eso parece, porque si bien el tabernáculo está lejos, está al alcance. Hermano, hermanita, la Biblia es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos, la cual tenemos que estudiar y no dejar de estudiar. Si te preguntas, ¿qué hago en medio de esta pandemia? ¿Qué hago para pasar el tiempo? Ya aprendí macramé, repujado, punto de cruz y 40 recetas de cocina. Estudia la palabra de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca arrodillarte otra vez a sus pies. Y si te saliste del camino o te sientes lejos o ya tenías uno que otro becerro en tu vida, entonces muélelo, destrózalo y vuelve a los pies de Dios. Y clama a Él, y clama por su perdón. Y lo maravilloso de esto es que dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, que en el momento que tú te arrepientes, Él echa al fondo del mar tus pecados y no se acuerda más de ellos. No creo ser el único al que la mente ya le haya jugado chueco en estos días. No creo ser el único que se ha equivocado tal vez en estos días. Y a veces es porque olvidamos buscar la presencia de Dios. A veces creemos que escuchar un sermón en línea es suficiente. Qué bueno que lo hagas porque estamos escuchando la palabra de Dios, pero es importante que vayamos al tabernáculo, que vayamos a buscar la presencia de Dios, que tenga mis momentos de intimidad con Dios, que te hinques ahí en tu casa y si tienes las rodillas destruidas, entonces pues sentadita. Pero que busques esos momentos de intimidad con Dios. Pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Yo estoy seguro que ese nunca apartarse de en medio del tabernáculo fue lo que le dio la fuerza, fue lo que le dio la fe para hacer todo lo que hizo. Para que cuando visitaron la tierra prometida, que obviamente lo vamos a estudiar más adelante, llegara y dijera, sí se puede, esa es nuestra tierra, vamos a llegar ahí. Oye, pero estamos en el desierto ahorita. Sí, pero vamos a llegar ahí. Ahí la tierra prometida, hermanita, ahorita estamos en el desierto. Pero no olvides las promesas de Dios, no olvides que ahí está la tierra prometida y que Dios es fiel, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que su gracia sobreabunda donde sobreabunda el pecado. Y si ya antes fallaste, si ya pasaron cosas que no debieron por tu cabeza, ¿qué te parece si oramos el día de hoy? Para poner esas cosas en manos de Dios, para disculparnos con Él, para arrepentirnos de una buena vez, volver a sus pies y volver a su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias, porque tú hoy nos recuerdas que debemos buscar tu presencia, que debemos mantenernos cerca de ti. Tu palabra dice que todo aquel que permanece en ti no peca, y que todo aquel que peca no te ha visto ni te ha conocido. Señor, hoy estas palabras nos incomodan porque definitivamente hemos fallado. No hemos hecho las cosas como quisiéramos o como sabemos que las podemos hacer. Tal vez hemos estado cerca pero lejos, sabiendo que existes pero no en el tabernáculo, no buscando de tu presencia, no permaneciendo en ella como deberíamos. Señor, hoy te suplicamos que tú perdones nuestras faltas. Te suplicamos que perdones nuestros errores. Señor, nos pesa el haberte fallado, pero reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer. Y hoy queremos correr al tabernáculo, correr a ti. Queremos que nuestra mirada esté en ti, no en los líderes, no en las autoridades, en ti. Y queremos seguir haciendo nuestra parte. Queremos seguir obrando de manera correcta. No ser de los que venden su primogenitura. No ser de los que buscan otros lados, los que se van con otros dioses, porque solo hay un Dios único y verdadero. Señor, hoy queremos adorarte, queremos bendecirte. Y Señor Jesús, si no te conocíamos, hoy te suplicamos que tú entres a nuestro corazón, que tú guíes de hoy en adelante nuestros pasos, que tú guíes nuestra vida. Y si no lo habíamos hecho antes, hoy te declaramos como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a la meta de reflejarte cada día más. Tú conoces los huecos que hay en nuestro corazón, el vacío, el dolor, pero sabemos que tú lo puedes llenar. Hoy escuchamos que tú salvas, que tú sanas, que tú guías, que tú tienes cosas buenas para nosotros y no malas. Y es a ti, Jesús poderoso, que queremos invitar a nuestro corazón el día de hoy. Queremos reflejarte cada día. Hoy reconocemos y declaramos con nuestra boca que tú moriste al tercer día moriste pagando por nuestros pecados, pero al tercer día tú resucitaste, tú venciste la muerte y tú estás vivo y eres real. Y a ti, oh Jesús, real, es a quien invitamos a nuestro corazón. Gracias por tu guía, gracias por tu ejemplo, gracias porque no hay mejor ejemplo de servicio, de doulos, que el que siendo igual a Dios, no estimaste eso como cosa a la cual aferrarte, sino que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y no hay una muestra de amor más grande que esa. Señor, hoy queremos reflejarte y buscar de tu presencia cada día más. Y mientras tanto, que podemos volvernos a congregar de manera más regular, más normal. Mientras tanto, que vienes, queremos permanecer en tu presencia. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos y te damos gracias porque tú nos cargas la pila, porque tú nos perdonas, porque tú nos limpias, porque tú renuevas nuestro espíritu y nos das fuerza para seguir adelante.
Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanitas, es un privilegio para mí seguir estudiando la palabra de Dios con ustedes. Todavía me quedan un parcito de semanas antes de que regrese mi mamá, pero les agradezco de corazón el estudiar la Biblia junto con su servidor. Es un honor para mí y que Dios las bendiga. Guárdense, estamos orando por ustedes, estamos orando por su salud, estamos orando por sus familias y les suplicamos que no se cansen de hacer el bien. Hermanitas, que Dios las bendiga.